Buen día, Buen día. buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Buen día, señora. Súper bien. Pero qué bueno, te dormiste de lo mejor. Dormí todito. Como dice, como un bebé. Sí. Gracias. ¿Qué tal, gente? Bye, chapa. Arrancamos otra edición. Hoy llegamos a la ciudad de La Colmena. Esta ciudad es conocida como la cuna de la inmigración japonesa. Fue fundada por japoneses. Justamente ahí tenemos el nombre del fundador de esta ciudad, Dr. Kunito Miyasaka. Esta plaza que lleva su nombre y que tiene la piedra fundamental de esta ciudad. Y también podemos decir que La Colmena es la ciudad de la fruta y de la miel. Y también se dice por la ciudad de La Colmena, Ubaga del Paraguay, el cielo del Paraguay. Así que contento de poder llegar a La Colmena. Mucha gente ya nos decía, gracias, por fin llegaron a La Colmena. Y nosotros estamos más contentos que ustedes de poder visitar esta ciudad. Así que si nos acompañan, vamos a conocer más de su historia. Pero ya les dejo el nombre del fundador, porque estamos ingresando en este momento a su plaza. El fundador de La Colmena, el doctor Kunito Miyasaka. Buen día, Buen día. ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Algo guapo. No, no. Voy a probar. Sí. Arigato. Ohayou gozaimasu. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, nuestro saludo. Bueno, qué gusto poder llegar a la ciudad de la Colmena. Si se acercan más, por favor. Ahí estamos ya todos juntos. Y si se presentan para la gente. Yo soy César Morínigo, poblador de La Colmena. Yo soy Federico Takahashi. Hasta hace poco, hasta hace unos meses, estuve como presidente de la Asociación Japonesa de La Colmena. Ahora ya estoy como un asociado más de la asociación, pero seguimos trabajando por el bien de la comunidad. Bueno, esta ciudad que fue fundada por un japonés Sí. y se le conoce como la cuna de la inmigración japonesa del Paraguay. Sí. Una ciudad muy importante para todos los inmigrantes y todos los descendientes. Y bueno, como usted dijo, ¿verdad? La Colmena es la primera colonia japonesa aquí en Paraguay. Fue fundada en 1936. La primera expedición vino para el día 15 de mayo, que acá en La Colmena festejamos como el día de la fundación de La Colmena. El primer grupo de inmigrantes vinieron llegando en el mes de agosto del mismo año, ¿verdad? Y de ahí comenzó toda la historia de la inmigración japonesa en Paraguay. Así es que somos orgullosos y decimos a boca llena de que La Colmena es la cuna de la inmigración japonesa en Paraguay. Y estamos en un lugar muy importante de La Colmena. Veo una piedra con inscripciones en castellano y en japonés. Sí, y esta es la piedra fundacional que se trajo ya en aquellos años de 1936-37, en carreta y a pulso, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. Más o menos alejado de aquí a 6-7 kilómetros, y pusieron aquí como símbolo de la inmigración japonesa en Paraguay, vamos a decirle. En aquel tiempo era solo en La Colmena, ¿verdad? Pero actualmente esta piedra es un símbolo para todos los japoneses, ya que es la primera piedra que los japoneses pusieron en Paraguay en un trabajo mancomunado entre ellos. Abajo se puede leer fundación de la colonia La Colmena, 15 de mayo de 1936. Sí. Y arriba
¿Qué Esa se...? es piedra de memoria, piedra memorial, el significado de la letra. En conmemoración a la fundación, entonces, pusieron esta piedra. ¿Y de dónde viene, o sea, si bien la fundación se realiza el 15 de mayo de 1936, ¿por qué se denomina La Colmena? No sé. Según tengo entendido, ¿verdad? Se denominó La Colmena con el deseo de que todos los paraguayos y japoneses puedan trabajar como un colmenar De abejas. de abejas, ¿verdad? Y con ese deseo pusieron el nombre de La Colmena, ¿verdad? Para que todos se puedan trabajar, ayudarse mutuamente y trabajar con un propósito, ¿verdad? El trabajo más o menos similar a lo que es una colmena de abejas. En tu caso, vos sos ya descendiente, Sí. nacido en La Colmena, o Nacido en Encarnación y vine, según me dijeron, cuando tenía 3, 4 años vine a La Colmena y de Viniste ahí a La en Colmena. adelante ya estoy acá, radicado, ¿verdad? Con toda mi familia, mis padres, mis hijos y todos ya son colmenenses, vamos a decirle. Y tus padres mis padres son de la primera generación, vinieron de Japón, de Japón, padre y madre. padre y madre. Porque hay también casos de padre japonés, madre paraguaya, Sí. en algunos casos ya... Y actualmente, no solo en La Colmena, ¿verdad? En todas las colonias, en todas las ciudades japonesas, ya hay bastante esa tendencia de fusión de cultura, como usted dice, ¿verdad? Paraguayos que se casan con japonesas, japoneses que se casan con paraguayos, por ejemplo, ya está aumentando bastante ese tipo de familia, vamos a decirle, ¿verdad? Ya que ya tenemos ya casi 80 años de historia de la inmigración, entonces... las culturas se van fusionando, ¿verdad? Y ahora actualmente, por ejemplo, nuestra preocupación es, como le estaba comentando hace rato al profesor, cuando una cultura se va fusionando de una buena manera, ¿verdad? La cultura más débil tiende a ir decayendo, ¿verdad? Entonces actualmente la Asociación Japonesa en general, ¿verdad? Tenemos una Federación de Asociaciones Japoneses que su sede está en Asunción. Sí. La preocupación de todas las colonias japonesas, por ejemplo, es eso, de que la cultura, en este caso en Paraguay, la más débil sería la japonesa, ¿verdad? Que que tiene tendencia de que vaya decayendo, y cómo preservar eso, ¿verdad? Ya que es una cultura milenaria, Sí. que puede ser muy de provecho para el desarrollo nacional. Entonces nuestra preocupación es buscar la forma de que esa cultura japonesa siga teniendo eco dentro de todo lo que es Paraguay, ¿verdad? Y que los paraguayos puedan rescatar lo positivo de nuestros antecesores, vamos a decir. Y por sobre todo que lo positivo de la cultura japonesa sea fusionada con lo positivo de la cultura paraguaya y se pueda llegar a cosas espectaculares. Y sí, y yo por ejemplo siempre digo, ¿verdad? A boca llena, con orgullo, de que en La Colmena tenemos una cultura muy peculiar, que es la cultura colmenense, que ya es una buena fusión de, como usted dijo, la fusión de las dos culturas, Las cosas buenas de ambas rescatando culturas. las cosas buenas de ambas culturas, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí en La Colmena muchos, como nosotros decimos, paraguayos, originarios de Sí. este país, consumen comida japonesa, le gustan la danza japonesa, le gusta la música japonesa. De igual forma a nosotros, por ejemplo, oremos piniros en la polca paraguaya, por ejemplo, ¿verdad? Ah, Entonces, ñeco, ala, sí. Yo para guaraní. Guaraní me dio esa ñeco, ala legalmente allá. Aquí posible. forzaba ahí paiteo y la gañe a la castellano. Es posible. Pero sí estamos. Charizanza, amigo. Y así es, y todos los descendientes japoneses hablamos el roñeela yopará, roñeela guaraní castellano, roñeela japonés ñeeme, anden do pilla casey, una vez roñeela pisandila japonés ñeeme allá. Pero en La Colmena ya no funciona eso, porque muchos de los paraguayos originarios ya entienden también el japonés, entonces roñe pilla yende ahí. Pelle pilla papi. Roñe pilla, roñe eñemise, pero roñe pilla yende, entonces. Pero así la ya entender la idioma japonés. Y sí, pero con la historia, ¿verdad? Así palabras, algunas palabras ya Algunas. se van erradicando. No, yo por ejemplo, tema del saludo y la despedida, por lo menos ya dije, Sí. voy a aprender para poder Y- saludarle. Konnichiwa, Eh, ¿cómo estás? sí, konnichiwa. Así mismo, entonces, como dije, ¿verdad? Aquí hay una buena fusión. Los chicos, los mitaíces, vamos a decirle, ¿verdad? Uno le pone un poco de atención, ¿verdad? Los hijos de los paraguayos
que supuestamente no entiende nada de japonés, te está mezclando el japonés también hablando con los chicos descendientes, ¿verdad? Entre ellos Sí, están palabras, compartiendo la cultura. algunas palabras, ¿verdad? Mayoría de las veces lo que más rápido se aprende es palabras no muy positivas, No muy pero positivas. están usando eso, ¿verdad? Y viste que el guaraní, el yopará, es muy tien. Sí. Y en cuanto a la cultura japonesa, ustedes no tienen ese lado. De haber ahí, pero es muy poco, ¿verdad? Muy Comparando poco, con el guaraní, pero guaraní que upaya y puro donde hay la yayijaiju. Por eso te consulto. Sí. Ah, por dónde. Pero grosería, así, como nosotros decimos en Paraguay, no es sino ahí. Eso sí, hay bastante en japonés, dentro del idioma japonés también, pero por ejemplo, es muy poco, ¿verdad? Que además, nuestra cultura es más bromista. Sí. Y Usted no, o sea, la cultura japonesa no es tanto de bromear. no. Una cultura un poco más siempre- seria. Siempre Esa la función cultura- habrá sido divertida ver cómo se fue Y eso es justamente lo que le puliendo digo, ¿verdad? la cultura colmenense. Tenemos la cultura colmenense, ¿verdad? Los japoneses que ya pueden bromear de igual a igual con los paraguayos, usando el guaraní, el castellano, el yopará, ¿verdad? Y también en parte seria, en donde se tiene que ser serio, los paraguayos también de la misma forma toman en serio, Sí. dejan de lado las bromas, los cachiñay, por ejemplo, y cuando se tiene que hablar en serio, se habla en serio. Y creo que eso ya es una parte de la fusión de las dos culturas. Lo más simpático seguro es cuando un paraguayo le observa a usted, ¿verdad? Y uno dice, no va a entender el guaraní. Y vos le salís respondiendo en guaraní, es muy divertido. Y bueno, yo recuerdo, ¿verdad? A ver, neta, Verón. Yo le puedo comentar en mi, ¿Tenés en mi, algún- en mi juventud anécdotas, ¿verdad? Eh, De la colmena se salía poco, ¿verdad? Para estudiar, para hacer compras así de ropa, fines de año salíamos hacia Asunción, ¿verdad? Donde más nos íbamos era el Mercado 4, ¿verdad? Ella estaban muchos coreanos de esos tiempos, ¿verdad? Sí. Que tenían sus negocios ahí y las paraguayas que atendían, ¿verdad? Y yo con un amigo descendiente también entrábamos al mercado ahí buscando ropa, un poco económico, vamos a decirle, ¿verdad? Y estábamos pasando. Y comenzaron las chicas a decir, bueno, nos ofrecieron su ropa, su mercadería, ¿verdad? Y nosotros, bueno, hablando con mi amigo en japonés, y estamos caminando, ¿verdad? Y de repente de allá atrás salió y dijo, "Ay, a coreano tu llama épico, uy, a poco, a ver, la ñane controlado". Y nosotros entendíamos perfectamente, ¿verdad? Entonces, ahí calladito nomás, bueno, vamos a ver qué cara pone, ¿verdad? Le dije a mi amigo y después nos dimos la vuelta y comenzamos a ver la ropa, ¿verdad? Ay, eso poco palañan de abre más y otro lado, maestro. Ay, lloré, una oñe eva lloré, pero se va por ando se agora ni cuñata catupia va por ando minde. Butpio le va con de caballo va a ser allá. O sea, es que se puso rojo y salió corriendo, ni me ofreció ni me contó cuánto costaba esa ropa. es que, Pero son anécdotas, de verdad que es que ahora por ejemplo, asusta, porque no calculás porque te va a y entender. sí. Y así mismo es, ¿verdad? Neta, ¿dónde? Actualmente ya es más difícil porque... Bueno, acá en la colmena ya nadie a le va a nadie, bromear a nadie, nadie. nadie. Pero cuando vos te vas a otra ciudad, nadie va a calcular que va a hablar guaraní. Y sí, y hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿verdad? A nosotros los descendientes japoneses nos conocían y nos caracterizaban por hablar bien el guaraní. Nos íbamos en la capital, por ejemplo, nos preguntaban, nos hablaban en español, ¿verdad? Entrábamos en algún negocio, nos hablaban en español, nosotros les respondíamos en guaraní. Ah, ustedes son japoneses. Ah, mira. ¿Por qué? No, pues, acá dentro de los orientales los únicos que hablan el guaraní son los japoneses. Ustedes se adecuaron bien a nuestro país, a nosotros le respetamos a ustedes porque ustedes hablan el guaraní, ¿verdad? Eso, por ejemplo, nos identificaba a nosotros, ¿verdad? Los descendientes japoneses. Y hablando de la música paraguaya es muy valorada por los japoneses. Sí. Y en el Japón van muchos. Sí, hay arpistas, muchos guitarristas. músicos Ahora, por paraguayos. ejemplo, hay una señora oriunda de La Colmena, que su apellido es Kanazawa. Sí. Ella, por ejemplo, está difundiendo, está teniendo escuelas de aopoí. Y ¿Dónde? en Japón. En Japón. Sí, y bastante, vamos a decirle, tiene bastante alumnos
japoneses que quieren aprender la técnica del Aopoí Del y Aopoí. están enseñando, están difundiendo. Hay un grupo que está difundiendo la cultura paraguaya. ¿Cómo se En llama esa Japón. señora? Mie Kanazawa. Mie Kanazawa. Mira, pocho. Y- ¿Tiene redes sociales o algo para poder...? Sí, tiene redes sociales. Anota un poco, Yami. Mie. Espera, vamos a hacer algo. Ingresa a mi teléfono para ver si ya le encontramos. Una descendiente. Descendientes japoneses. Es paraguaya. Y descendientes paraguayas. Vamos a ponerlo en Facebook. Vamos a buscar. Y sus familiares están acá. ¿Es así? Así se escribe. Mie. ¿Es así? Sí, Mie Kanazawa. Kanazawa. ¿Así? No se encontró ninguna respuesta. Mie Kanazawa o Elena Kanazawa. Elena es su nombre en español. No, Mie Kanazawa. Mie. En Mie está. Kanazawa es con W al final. Kanazawa. ¿Ahí? Sí. Esa no va a ser. Elena Kanazawa. Este. Sí. Esta, ¿eh? No. Vamos a poner como Mie Sí, ahí está. Kanazawa. Sí está. Ahí está. Este. Sí. Esta. Sí. Acá está la chica. Ella es Mie Kanazawa, que está enseñando Aopoí, Aopoí y... En Japón. Sí, y también Es- parte de gastronomía. Es oriunda de la colmena. oriunda de la colmena. Es paraguaya, hija Hija de japoneses. hija de japoneses. Le mandamos un saludo enorme ahí. Ahí se ve. ¿Se ve bien? Sí. Le mandamos un saludo a Mie. Voy a... Bueno, está todo en japonés, ¿verdad? Si le pido amistad no me va a aceptar. Creo que le va a aceptar. ¿Eh? Le va a aceptar. ¿Sí? Habla, escribe todo bien en español. Ahí le envié solicitud de amistad. Vamos a ver si me acepta. Vamos a ver sus fotos. Bueno, está todo bloqueado. Si me acepta, vamos a empezar a conversar con ella a ver Sí. si podemos intercambiar información, si nos puede pasar imágenes para mostrar eso, ¿verdad? Sí, Lo que está haciendo en creo que- Japón con algo que amamos tanto, Sí. que es el Aopoí. Sí, y ya está difundiendo el Aopoí, también gastronomías. Y la en comida. Japón, una vez al año, en Tokio creo que era, o en Nagoya, se suele hacer el encuentro de los paraguayos residentes en Japón. Y también es una de las promotoras de ese encuentro. Si le cuento algo, pero mejor no. Empezamos, Yami. ¿Estamos? Vale, ya te están esperando. Bueno, en este momento llegamos a la iglesia de la ciudad de La Colmena, así que si me acompañan, vamos a mostrarles. Ah, mira, de acá ya se toca la campana acá abajo. ¿Viste?
Y para subirse, por acá. Este es un poco más complicado. Te vas a subir, vos, vas a mostrar hasta dónde es. Acá ya se toca. Otro sistema. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, llegamos a la iglesia de La Colmena, si te puedes presentar ahí para Sí, la gente. mucho gusto, mi nombre es Tomás Sato, soy secretario de la parroquia y bienvenidos. Esta es la parroquia de La Colmena, denominada San Francisco Javier, por iniciativa de los primeros migrantes, porque San Francisco Javier fue un misionero en Japón. Por esa razón esta parroquia se llama así. Adelante. Permiso. Y cuando hablamos de los primeros inmigrantes, estamos hablando de los japoneses que Sí. llegaron a La Colmena. Así es. ¿Estos japoneses llegan directo a La Colmena o van haciendo escala? Pues viste que muchos inmigrantes que llegan al Paraguay, primero vinieron a Brasil, de Brasil pasaron a la Argentina, de la Argentina al Paraguay. Sí, lo poco que sé que de la historia de nuestra migración de Paraguay Sí. es que este grupo de migrantes primero vino a Brasil y de Brasil pasaron a Paraguay cuando el presidente, en ese entonces no recuerdo el nombre, abrió las fronteras. Y acá La Colmena es la cuna de la inmigración japonesa. Sí. Aquí comenzaron ellos digamos, a hacer colonias en Paraguay. Ingresan al Paraguay y vienen ya Directo a La Colmena. directo a La Colmena. La Colmena era parte de Ubitemí, que es la ciudad que está más cercana, y le dan unas no sé cuántas hectáreas, creo que 11.000, si no recuerdo mal, y se vuelve un distrito. ¿Vos ya naciste Aquí. acá en La Colmena? Sí, mi papá es descendiente, segunda generación, y mi mamá es paraguaya. Tu mamá ya es paraguaya. Sí, así es. ¿Y en algún momento existe esa posibilidad de ir a Japón a conocer a... Sí, a todos tu- tenemos posibilidad de irnos. Es cuestión de hacer unos trámites de visa y todo lo demás como cualquier persona y nos vamos. Ustedes pueden sin problema tener la nacionalidad japonesa. En ¿O ese cómo es sentido, allá? no, tenés que vivir primero en Japón. Japón te exige eso. Nosotros ya somos nacidos acá, entonces no tenemos luego nacionalidad. Nuestros abuelos sí, pero nosotros no. Tus abuelos eran japoneses. Sí, así Vos es. entonces sos la Tercera tercera generación. generación. Así es. Bueno, ingresamos a esta iglesia. Y hablando de lo que es este lugar, Sí. ¿hay alguna información de su año de construcción o cómo se inicia? Sus inicios sí puedo decirte, Sí. el año exacto no sabría decirte, pero esta era una capilla dependiente de la parroquia de Ubitemí, Sí. antes de ser parroquia. Pertenecía en principio a la diócesis de Villarrica, Ya. porque Carapeguá no tenía diócesis, era solamente Villarrica. Después del desmembramiento de la diócesis, quedó como parroquia Sí. de la diócesis de Carapeguá. Y ha de tener, en cuanto a antigüedad, ha de tener la misma antigüedad de la migración, 80 años. 80 Porque antes de eso era una capilla privada de los japoneses. ¿La inmigración se da en qué año aproximadamente? Y hace 83 años exactamente. 83 años ya la inmigración japonesa a La Japonesa, Colmena. A La Colmena. O sea, a Paraguay, porque A acá Paraguay. de acá se expandieron a todo Paraguay, Claro, de acá, de este punto. de este punto. Y esta parroquia en sí tiene muy poco tiempo de estar edificada. Y en cuanto a lo que es la religiosidad de la comunidad japonesa, ¿verdad? Los inmigrantes japoneses, algunos son católicos, otros no. ¿Cómo eso es? Sí, los japoneses tienen una religión, digamos, animista o sintoísta, se le dice, que creen en los antepasados. Sí. O sea, ellos tienen veneración hacia sus difuntos. Y la mayoría tiene esa religión.
Si van a pasar después la Plaza Kunito de Miyasaka, Sí. ahí hay un monolito que es en honor a todas las personas fallecidas, inmigrantes japoneses. Ellos tienen esa veneración, esa religión. Hay católicos, porque los católicos son los que hicieron esta iglesia, y hay también gente de religiones como la adventista. O sea, bien plural el tema religioso en los japoneses. Hay practicantes como no practicantes, como en toda religión. Esto te consultaba para entender un poco cómo se da, ¿verdad? El inicio de este lugar, ¿verdad? Y sí, fue de manos de japoneses. Japoneses. Con los primeros migrantes, en la familia Tanaka, una de esas familias que inició el tema de la parroquia, o sea, de la capilla San Francisco Javier. Y el tema de lo que es la cultura japonesa, ¿verdad? Que es una cultura muy admirada en todo el mundo, ¿verdad? Por el orden, por el respeto, por la responsabilidad, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes tienen esa enseñanza independientemente de que nazcan en La Colmena? ¿O van adquiriendo también algunas prácticas del Paraguay? Y realmente, como dice la insignia de nuestro pueblo, es una simbiosis entre lo que es la cultura japonesa y la cultura paraguaya. La mayoría de nosotros ya nacimos acá. Ya tenemos tanto ambas culturas. Y hicimos una agrupación de ambas culturas, porque la mayoría de mi generación también uno de sus padres es paraguayo y otro padre japonés. Ya está todo mezclado, digamos, un mestizaje. ¿Cuántos años vos tenés? 36. 36 años, casi la misma edad tenemos. Qué bueno eso, ¿verdad? Que los paraguayos puedan tener un poquitito de lo que es la cultura japonesa también, del orden, ¿verdad? Claro, acá el tema cada uno sería mejor de lo bueno de cada cultura, ¿verdad? Lo mejor de cada cultura, ¿verdad? Eso tendría que ser lo ideal. Hablando nomás de las prácticas y de nuestra cultura paraguaya, de repente queremos hacer vaí nomás las cosas, ¿verdad? Sí. O así nomás ya está, no, hay que hacer bien. Claro. Entonces, es el choque que hubo entre la primera migración con los que estaban acá. Ese choque, Ese fue el choque. eso habrá sido fantástico. Ahí ya está, no está. Vamos a hacer bien, ¿verdad? Sí. Y lo que tiene también el japonés es que aprecia mucho los espacios porque allá no tienen espacios. Claro, son espacios muy reducidos. Y acá se quedaron así asombrados que todo tenía mucha tierra, muchas casas. Y se disfruta el espacio. Sí. Pero se acopló bien el japonés, teniendo en cuenta otras culturas que vinieron, como los menonitas también. O otros que fueron más separatistas. Pero el japonés se juntó con el Paraguay. Qué bueno, realmente una fusión que dio resultado, ¿verdad? Si no estaríamos acá. Es relativamente joven, 80 años, y está pujando. Digo que dio resultados porque si no da resultados, esos inmigrantes japoneses que llegaron hace 83 años, se hubieran retirado a otra zona del Paraguay o a otro país. Claro. Sí, realmente era escapar de algo que era la guerra allá en Japón, todo destruido, y venir a hacer algo nuevo acá era una aventura. Una aventura y un desafío enorme. Claro. Bueno, queremos agradecerte por recibirnos en esta iglesia y por compartir también parte de lo que es tu vivencia y la historia de tu familia en La Colmena. Está bien. Muchísimas gracias por haber venido, por haber elegido La Colmena para mostrar un poco lo que tenemos y más todavía la parroquia, que creo que en este momento de la historia la gente necesita fe en todo lo que pasamos y las puertas siempre estarán abiertas. Te agradezco. Bueno, ¿sí me repetís tu nombre de vuelta? Tomás Sato. Tomás Sato, pues me acordás tu apellido, Tomás Sato. ¿Y la despedida en japonés cómo es? Sayonara. ¿Ahí? Sí, sayonara. Sayonara. Eso también enseñaron mucho ustedes acá, ¿verdad? Sí. El paraguayito, Esto está... Hoy me acabé. Hoy me acabé. Ahí está.
Pero ustedes enseñaron eso de que la despedida no tiene que ser, viste que somos mucho de tocar nosotros. Eso fue otro tema, que la gente no quería tocar. Claro, para ustedes somos prácticamente invasivos, somos, ¿verdad? Sí. Ustedes son más Más reverencial. más reverenciales. Nosotros, Sí, todo así. eso Exactamente. le habrá chocado el... Sí, al principio sí, pero después se va a cumplir años. Pero ustedes finalmente hoy, ¿cómo saludan y cómo se despiden? Sí, como todo paraguayo. Como todo paraguayo. Sí. Pero en tu familia, con... En mi familia, como ya es muy mezclada, todo igual, como los paraguayos. Mi mamá es paraguaya y mi papá es japonés, Pero hay japoneses que mantienen, por lo menos Claro. entre japoneses mantienen Sí. esa misma línea. más los adultos mayores. No tenés que saludarle con reverencia. Para saludar es... Puede ser con Ohayo gozaimasu, es buenos días. Ese no me voy a acordar. ¿Otro? Konnichiwa. Konnichiwa. Ese puede ser que me acuerde. Para acá salimos, no, de repente me habla. Sí. ¿Cómo? ¿Y también es así? ¿Haciendo la reverencia? Sí, todo es reverencia. ¿Y Si la es mano? más profunda, no la mano, no hay problema. Ahí puede ser ahí o ahí. Sí. Konnichiwa. Konnichiwa. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Y sayonara? Adiós. Bueno, entonces a la gente mayor vamos a tratar de Saludar saludarle de esa así manera. para ver Sí. No hay problema. si le hacemos sentir bien, ¿verdad? Claro. Mientras más la gente mayor le gusta más eso. Por eso, para entender eso nomás. Sí. Bueno, Tomás, con respecto a lo que son estas imágenes, viste que las imágenes en las iglesias del Paraguay son donadas o se traen de algún lado o son talladas en la época de los franciscanos Sí. por los indígenas. En cuanto a estas imágenes, ¿cómo llegan acá? La mayoría de las imágenes fueron donadas por familias japonesas. La imagen de San Francisco Javier, que es aquel que está en la... Es El santo patrono de aquí fue donada por una familia japonesa junto con la imagen de la Virgen de Fátima y la cruz. Tanto la imagen del Sagrado Corazón de Jesús también. En nuestro caso, la mayoría de las imágenes son donadas o compradas por la iglesia. No en el caso de las parroquias franciscanas que ya tenían imágenes de la época de la colonia, ¿verdad? Fueron donadas por familias japonesas. Familias japonesas y familias paraguayas. ¿Imágenes que vienen de dónde? ¿Hay alguna información? Según tengo entendido, las imágenes de María, de Fátima y de San Francisco son de Italia. Vinieron de Italia. De Italia. En este momento ya estamos en las plantaciones. Como ya habíamos comentado, a la ciudad de La Colmena se le conoce como la ciudad de la fruta y la miel, entre otras especificaciones que se habla de La Colmena, ¿verdad? Hay mucha fruta de inmigrantes japoneses. ¿Cómo está? Ya estamos con Don Koji, si te puede presentar para la gente. Bueno, mi nombre es Eduardo Miyamoto, pero más me conocen como Koichi. Koichi. Koichi, que es mi nombre en japonés, ¿verdad? Me dedico a la fruticultura y estoy siguiendo lo que hasta hoy día mi abuelo y mi papá había construido, ¿no?
¿Estos campos ya pertenecían a tu abuelo y a tu papá? Sí, mi abuelo empezó con la fruticultura, ¿verdad? Y luego siguió mi papá y yo ahora estoy siguiendo, ¿verdad? ¿Vos serías la tercera generación, Ya la Koichi? tercera generación, así es. ¿Vos naciste en La Colmena o viniste de Japón? ¿Cómo es eso? No, acá, paraguayo. Paraguayo ya. ¿Tu papá? Vamos a apostar quién habla mejor guaraní. Y llega nada, a calcular. Koichi, entonces, ¿tu papá japonés o paraguayo también? Mi papá también ya es paraguayo. Paraguayo también. Nacido acá en Paraguay. ¿Tu abuelo japonés? Mi abuelo lo que inmigró de Japón, sí, así es. ¿Y qué plantaciones tenemos acá? ¿Qué frutas podemos encontrar en estas plantaciones? Y mi fuerte es en la uva, ¿verdad? En 3 variedades, que es la Niágara rosada, la Niágara blanca y la moscatel negro. Aparte, un poco de durazno, pelón, ciruela, un poco de manzana para variar un poco, y caqui, ¿verdad? De la producción que se realiza en estas tierras, ¿a qué mercados llega o a qué sector abarca toda esta Y producción? Por el momento nuestro producto como fruta y hortaliza, todo ya al mercado de Asunción, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra cooperativa que es Caica y tenemos nuestro propio depósito en el abasto, de mercado de abasto, acá en Asunción. En Asunción. Y aparte, abasto norte también, ¿verdad? Entonces la producción va directo a Asunción. Todo va a Asunción. ¿Y de qué dimensiones estamos hablando cuando hablamos de estos campos? Y generalmente la colmena, como sabrás, ¿verdad? La extensión solamente tenemos de 11.000 hectáreas. Entonces los abuelos también pensaron, anteriormente se plantaba soja, trigo, poroto, maíz, pero como que no tenemos muchas dimensiones, la única opción que tuvieron es optar en producir hortaliza y fruta. Entonces la mayoría de los productores acá en La Colmena están contando con 40 hectáreas, entre 20 hectáreas, más o menos. Para hacer el cultivo. Para el trabajo de la agricultura. Excelente, Koichi. Bueno, queremos agradecerte por abrirnos las puertas del campo y mostrarnos, ¿verdad? Poder mostrar un poco todo lo que produce La Colmena en manos de inmigrantes japoneses. Así es, y lastimosamente, ¿verdad? En esta época es netamente poda y limpieza, ¿verdad? Ya ves cómo está. Sí. Está empezando a florecer los duraznos y los pelones, ¿verdad? ¿Podemos acercarnos? Sí. Y más o menos fin de septiembre empezamos a, Dios mediante, empezar las cosechas, ¿verdad? Esta es una planta de pelón, me habías dicho. Sí. Estas son las partes que falta podar, ¿ver? Y esas son que ya se podó más o menos. ¿Cuál sería la que se podó? Viendo acá ya te das cuenta, ¿verdad? Esta parte es más alta y esta parte es más baja ya. Sí. Esas son que ya se podó. Y eso hay que hacer todos los años. ¿Y cuánto tiempo rinden estas plantas? ¿Por cuánto tiempo se puede tener estas plantas? ¿O existe un momento que se vuelve En caso de durazno y pelón, máximo 12 a 14 años de vida. te rinde la... Y Después, luego ya hay que ir rotando, ¿verdad? Ya cambiando de planta. al ir rotando de planta, ¿se saca esta planta y se vuelve a plantar ahí otra? ¿O el campo ya se...? O sea, no sé si te das cuenta, esa parte, la parte que está allá, son plantas un poco más chicas, ¿verdad? Sí, las que están allá. Sí, este tiene más o menos 8 años Sí, y ese tiene 4 años. sí. Entonces, cuando ya va teniendo que echar, ¿verdad? Va a estar empezando a producir el otro. Entonces, Se hacen simultáneos, o sea, sí, sí. ascendente y descendente. Agenda web es muy llamada, otro llegue ya, y va a jugar. Ahí pea, es muy llegué, planta nueva. Planta nueva, todo injertado, ¿verdad? Ahí está. Entonces tienen una producción Sí, tiene constante. que tener una cadena, ¿verdad? Y
especialmente en todas las frutas, uva, durazno, pelón, ciruela. Creo que después del injerto al lugar definitivo, más o menos 3 a 4 años tarda para producir, porque tenés que tratar de amoldar tu planta y formar tu planta. O si no, tampoco no te rinde. Ahí está. O sea que es toda inversión hasta más o menos 4 o 5 años. Después del quinto año recién Recién. te rinde la planta. Así es. Mucho trabajo. ¿Y entre Sí. cuántos están acá, Koichi? ¿En qué sentido? ¿Y cuántas personas trabajan acá? Ah. Por ejemplo, ya el momento de producción, hay que sacar las frutas. ¿Cuánta gente trabaja acá en el campo? En época de cosecha de uva especialmente hay muchos, ¿verdad? Porque trabajo con intermediarios. Ellos traen su personal, su Ah. camión, su cajón, y yo le doy por parcela y ellos arrancan y llevan a comercializar, ¿verdad? Ya con un precio del mercado para Entonces ellos vienen de acá, llevan la fruta y... ellos se van a comercializar Ahí está. también. Espectacular. Bastante grande. Bueno, tenemos que volver entonces cuando esto ya esté todo... Y fin de septiembre empezamos ya con la cosecha de durazno, si Dios quiere, ¿verdad? Luego se encadena con la ciruela ¿Y en qué época del año ya están todas las frutas en el árbol? y fin de octubre ya durazno, en mi caso, ya termina. Entonces ya netamente me voy a la cosecha de ciruela. Ok, ahí está, ya tenemos Después, más o menos una idea. Podemos pasar nomás por acá y Claro, de Utah, entramos. Fea chuta. Gracias, Koichi. Dale, cuando Muchas gracias. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más.
A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Mbae Chapa PY.